Seguimos hablando de Juan. En el descanso alguien me sugirió otra estructura que podría ser, como hay mucho discurso en Juan, podríamos organizar a Juan alrededor de los discursos. Discurso con Nicodemo, discurso con etcétera, ¿no? Con mujer samaritana, con los fariseos. Entonces sería otra forma. Y hay muchas formas de hacerlo. Juan es tan rico que hay diferentes posibilidades. Muy bien. Hemos visto todo lo anterior. Vamos a hablar de algunos asuntos hermenéuticos. Y aquí, la verdad, con Juan hay muchos asuntos que son de gran interés. Y vamos a simplemente empezar al principio y marchar a través del libro rápidamente, obviamente omitiendo factores importantes, y a lo mejor van a decir, ¿por qué no mencionaste el capítulo tal? Y pues porque estoy dando cosas representativas más que exhaustivas. Pero tenemos que hablar del prólogo, porque el prólogo es único. Lucas tiene una introducción única también, que es en forma de las cartas o los tratados de Romanos. Pero aquí Juan tiene un prólogo teológico. Y él empieza diciendo en el principio. Marcos empezó con Juan el Bautista, Mateo empezó con Abraham, Lucas empezó con Adán y Juan empezó con el principio. Entonces Juan fue más atrás que nadie al principio. Y al invocar el principio y la palabra, obviamente, inmediatamente, estas palabras harían una conexión con un judío de la creación, con la creación en Génesis 1. La creación fue por medio de ¿qué? La palabra de Dios. Y el versículo 3 explícitamente dice que todo fue hecho por medio del Logos. Y luego, entonces aquí está empezando, ligando a Jesús con la misma creación, como el agente de la creación. ¿Y quién es el creador? Pues Dios mismo. El versículo 4 introduce dos de los principales temas de Juan, luz y vida. Y versículo 4 dice, en él luz había, y la luz, vida había, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahí está presentando dos temas inmediatamente. Luego, el versículo 1. Vamos a hablar un poco del versículo 1 porque ha sido controvertido por la cuestión de la ausencia del artículo definido en frente de la palabra Theos, la palabra Dios. Y aquí está lo que dice, Kai Theos in ho logos. Y ¿cómo traducir esto? Vamos a... Aquí tenemos el verbo que es in, que es en... Déjenme ver. Vamos a buscar otro color. Pues aquí tenemos in, que es tercera persona singular, imperfecto, activo, indicativo, de emi, de ser o de estar. Entonces ahí está el verbo de la oración, del enunciado. Y luego tenemos kai, quiere decir y. Entonces tenemos hologos y tenemos theos. Entonces el verbo o la palabra, hologos y theos. ¿Cómo vamos a traducir esto? Pues los testigos de Jehová observan que no hay artículo enfrente de theos. Y muchas veces cuando no hay artículo, se traduce como indefinido. Y hemos analizado esto en griego. No hay artículo indefinido en griego como en español. En español tenemos el, digamos, el futbolista y tenemos también un futbolista. Entonces, el futbolista es definido, un futbolista es indefinido. No hay artículo indefinido en griego. Entonces, en ausencia del artículo definido, muchas veces se traduce como indefinido, pero no siempre. Entonces aquí tenemos, ahí Dios era el verbo o la palabra. Pero ¿cómo decidimos cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Ahí está la dificultad, porque en griego no tiene que ser
en el orden como en español normalmente decimos la mesa era grande o el futbolista era malo. Normalmente, podríamos decir malo era el futbolista, pero aún así el futbolista todavía es el sujeto, porque estamos hablando de él y estamos predicando que era malo. Ahora, los testigos de Jehová traducen, y el verbo era un Dios. Y en aislamiento, si tuviéramos solamente este enunciado, en aislamiento sería una traducción posible. Quizás no recomendable, pero posible. Pero tenemos algunas cosas que tenemos que considerar. Aquí tenemos ho, que es el artículo definido. Hay una regla que se llama la regla de Colwell, que muchas veces los evangélicos citan para defender la traducción tradicional, y el verbo era Dios. Dice que el predicado no requiere el artículo, aunque sea definido cuando va antes del verbo. Ok, esta regla a lo mejor se aplica aquí. Entonces no necesitamos aquí, en frente de teos, no necesitamos el artículo definido, porque es antes del verbo que es ein o in. Sin embargo, más importante es otro hecho, más que esa regla. ¿Cómo vamos a decidir cuál es el sujeto y cuál es el predicado? La forma de decidir o la forma de indicar, si tú estás escribiendo, es poner el artículo definido enfrente del sujeto. Y es lo que Juan hizo. Él puso el artículo definido aquí enfrente del sujeto para que identifiquemos que el sujeto es logos. Para que no traduzcamos y Dios era la palabra. Más bien, sabemos que el sujeto es hologos, la palabra. Entonces, es una forma de decidir cuál es, realmente en este caso sería básicamente la única forma de decidir cuál es el sujeto. Si hubiera aquí un artículo definido enfrente de teos, realmente sería muy ambiguo. ¿Cómo traducimos? ¿Y Dios era la palabra o la palabra era Dios? Sería realmente imposible decidir fuera del contexto. Sin embargo, hay otras consideraciones también. Teos aparece varias veces en el contexto, sin el artículo. El versículo 6 dice que había un hombre enviado por Teos, por Teu, en este caso el genitivo. No dice por tu Teu, por el Dios, simplemente dice enviado por Dios. Sí. Pues entonces para que fuera realmente congruente la traducción o consecuente la traducción de los testigos de Jehová, tendrían que traducir en el 6 un hombre enviado por un Dios, ¿no? Exacto, ahí está el problema. Entonces, y en su versión, ellos traducen como deben, enviado por Dios. Entonces no es congruente aquí traducir, simplemente aislar un versículo y traducirlo de otra forma cuando es el mismo contexto. Exactamente ese punto que quiero hacer. El versículo 12 también les dio autoridad de ser hijos de Dios. Tampoco tiene versículo 13 tampoco. Dice que no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios nacieron. Otra vez, sin artículo. Y el 18 también, nadie ha visto a Dios nunca. Entonces tampoco aquí tiene el artículo. Entonces, como ya dijo Samuel, para ser congruentes, los testigos de Jehová deben traducir en cada caso. Si dicen que no tienen artículo, ok, no tienen artículo. Entonces, consistente, traducir en cada caso un Dios. Pero esto les metería en grandes problemas, porque obviamente la referencia es a Dios, el único. Pero aún más sencillo, si estás hablando con un testigo, puedes simplemente preguntarle, ¿cuántos dioses hay? Porque ellos se dicen monoteístas, pero luego en su primer versículo tienen Dios y tienen un Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Y ahí ellos mismos se atrapan.
Además, y aquí estamos entrando un poco en apologética, pero es importante, y Juan 20, 28 es un texto clave. Ellos han podido retraducir muchos versículos que se refieren a la deidad de Cristo. Muchas veces distorsionando, pero han podido. Pero hay un versículo que no han podido cambiar, y es el 20, 28, donde Tomás está ahí con el Cristo resucitado, y él hace una declaración. Y dice, «Ho Kyrios mu, kai ho Theos mu». Ho Theos mu. Ahí tiene el artículo. Entonces no pueden zafarse. O sea, dice, «Ho Theos mu», mi Dios. Literalmente, el Dios mío. Y yo busqué en su traducción y dice, mi Señor y mi Dios con mayúscula. Entonces realmente pues tuvieron que ser honestos en su traducción aquí, y es traducción correcta, pero luego pues ¿cómo explican esto? Y luego Jesús no rechaza esa descripción, al contrario, Él bendice y recibe esa descripción de su propia persona como Ho Theos. Entonces realmente no tienen que meterse mucho en la regla de Colwell y la gramática. O sea, hay otras preguntas más sencillas. Para para Tomás, Jesús era su Señor y su Dios. Para ti, Jesús es tu Señor y tu Dios. O sea, es una pregunta, que realmente Juan está forzándonos a hacer a nosotros mismos. ¿Fue la confesión de Tomás? ¿Cuál es nuestra confesión? Bien. ¿Qué más del prólogo? Al decir que el Logos hizo su tabernáculo entre nosotros, versículo 14, aquí hizo su tabernáculo, puso su tienda entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí inmediatamente un judío va a hacer asociaciones. Hizo su tabernáculo, reveló su gloria, y va a empezar a pensar inmediatamente en el tabernáculo en el desierto. Va a pensar en la llenura del tabernáculo con la Shekinah, la gloria de Dios. Y pues también probablemente va a pensar en la declaración a Moisés de Dios, que es lleno de, ¿cómo es en el Antiguo Testamento? Aquí es gracia y verdad, de misericordia, Chesed y, no sé, se me olvida, no es verdad, pero es otra descripción cuando Dios se declara con Moisés. De su naturaleza. Hay un variante textual en el 18 que es interesante, aunque en un sentido importante, pero no crucial. Dice, nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios, quien está en el pecho del Padre, lo ha explicado, nos lo has explicado. Entonces es uno de los variantes, pero el otro variante dice, en lugar de el unigénito Dios, dice el unigénito Hijo. Y está un poco difícil decidir. VS tiene Dios y unigénito con calificación B. Y aquí, si es cierto, si esta lectura es original, sería una referencia directa a la deidad de Cristo, muy muy fuerte, llamándolo Dios unigénito a Cristo. Sin embargo, no dependemos de este versículo solo de este versículo para defender la deidad de Cristo. Entonces no es crucial, pero la tendencia o la evidencia tiende a apoyar la lectura unigénito Dios o Dios unigénito. Bien, podríamos pasar mucho tiempo en el prólogo porque es sumamente interesante. Ahí se lanza la teología del libro y se presentan muchos temas,
de gran importancia. Pero vamos a seguir, hablando del testimonio. Y aquí en el testimonio, en capítulo 1, 19 al 51, hay 4 días mencionados. Los primeros 2 se enfocan en Juan el Bautista, y los segundos 2 se enfocan en los discípulos de Juan. Y aquí hay va Mesías, Hijo de Dios, Mesías, Hijo de Dios. Juan, discípulos de Juan, discípulos de Juan. Entonces la estructura es interesante. Juan hace referencia indirecta al Mesías, y cuando están preguntándole acerca de sí mismo, tú eres el Mesías, no, viene alguien después. Entonces es una referencia indirecta. Luego Juan declara claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Luego Pedro declara que Jesús es el Mesías. Y luego Natanael declara que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ya después del prólogo, inmediatamente ahí está la confesión 2 veces por diferentes testigos que Jesús es el Mesías y que Jesús es Hijo de Dios. Luego vamos a la boda en Caná. Y este relato también introduce varios temas importantes. La cuestión de tiempo. ¿Se acuerdan que la madre de Jesús va con él y dice, ya no hay vino? Y él responde un poco, no sé si áspero, pero directo, y dice, pues, ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Le dice. Y luego dice que mi tiempo no ha llegado. No ha llegado mi tiempo. Sin embargo, luego hace el milagro, pero ahí es la primera vez que se menciona esta cuestión de un calendario, de un itinerario que Jesús tiene. Y él está aquí por primera vez marcando con su madre que él va a seguir su calendario, su tiempo no ha llegado. El vino, pues ¿qué es el vino aquí? Es vino. Entonces no queremos alegorizar, hay que tener mucho cuidado y no alegorizar. El vino que es vino. Sin embargo, en Juan, él juega mucho con alusiones, con asociaciones verbales, asociaciones mentales, asociaciones históricas. Y más adelante vamos a ver que Cristo dice que tenemos que beber su vino, su sangre, y comer su carne. Pues aquí está haciendo una asociación entre vino y su sangre. Y también después, esto está mal, hay que quitar la A. No es la vida verdadera, es la vid verdadera. Que Él es la vid verdadera y nosotros las ramas. Y aquí pues obviamente hay una asociación también entre la vid y las uvas y produciendo el fruto y el vino. Entonces son asociaciones. Entonces no vamos a alegorizar, pero vamos a empezar a ver algunas asociaciones que hace Juan. Luego el agua. El agua es un tema, una imagen muy muy fuerte a través del libro. El bautismo de Juan en agua, con agua, usando agua, nacer del agua. La mujer samaritana, platicó con ella acerca de ¿qué? De agua, ahí en el pozo. Pues y toda la conversación, o sea, así empezó hablando de agua. El estanque de agua donde Jesús sanó a discapacitados, ¿se acuerdan? Él ahí esperando y se movía el agua y siempre alguien se adelantaba. Caminar sobre el agua, y en el mismo capítulo hablar de Jesús diciendo yo puedo apagar su sed. En capítulo 7, invitación a los sedientos. El invidente, ¿qué debe hacer? Vete y lávate con agua. Se lavó con agua. Y luego al final el agua que fluyó del costado de Jesús. Y aquí pues el agua es primera, aquí en este milagro, ahí está el agua, y el agua está en los jarrones que los discípulos utilizaron, los fariseos, los judíos utilizaron ¿para qué? Purificación. Entonces hay esta asociación desde el principio, purificación. También
aquí tenemos cumplimiento y superación de estos lavamientos de los judíos. Porque es algo ahí en el milagro. O sea, utilizó algo de los judíos que utilizaban para su purificación para hacer algo nuevo, algo mejor, vino. Y pues parece que está introduciendo este tema de que el vino nuevo del Evangelio y la purificación por medio de la sangre de Cristo, mejor que los ritos de purificación de los judíos. Y también aquí dice, esta fue la primera señal. Y en Juan empezamos, o sea, ahí dijimos, vamos a empezar a pensar, pues Él nos va a decir primera, segunda, tercera, cuarta, o sea, va a relatar muchas señales y darles números, pero no sigue. O sea, habla de segunda señal, pero luego deja este tema de enumerar las señales. Pero aquí dice, esta fue la primera señal, y aquí empieza una idea que de ambivalencia en Juan. ¿Creer por las señales es bueno o es malo? Y aquí en Juan es ambivalente. Algunos creen por simplemente ver señales, y qué bueno, excelente, es algo elogiado, es algo animado. Pero por otro lado, hay algunos que simplemente creen por ver señales y luego ya no hay señales, no hay creencia, es temporal. Entonces aquí hay ambivalencia en cuanto al efecto de las señales, porque dices que muchos creyeron en Él a veces, pero luego se echan para atrás, y pues hay esta cuestión de fe verdadera y fe falsa o temporal. Y aquí la gloria de Jesús. Vamos a ver el versículo 11, porque si concebimos de esto como el tema del libro, ya hemos leído en 1:14, que vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí otra vez tenemos este concepto. Él hizo al principio hizo esta... esto fue el primero de las señales que Jesús hizo en Canaán de Galilea, y vieron su gloria y creyeron en Él sus discípulos. Entonces, ¿vieron qué? Vieron su gloria. Pues esto es un tema de gran importancia que aquí Juan dijo que vimos su gloria, y aquí hay un ejemplo. Primera vez que vieron su gloria y pusieron su fe en Él. La limpieza del templo. La dificultad es decidir si hubo una limpieza o dos limpiezas. Juan la relata al principio y los sinópticos al final. Y como los detalles varían considerablemente, puede haber habido dos limpiezas. Además, esta omisión, si podemos llamarla así, en los sinópticos, no es sorprendente si es una omisión. ¿Por qué? Porque omitieron todo o casi todo el ministerio temprano de Jesús en Judea. Entonces este es un incidente que omitieron, sí fue una omisión, pero omitieron muchas otras cosas también que Juan incluyó. Entonces este relato no es excepcional en ese sentido. Puede ser también, si hubo solamente una limpieza, puede ser un ejemplo de organización temática en lugar de organización cronológica. Y Juan es interesante porque de repente tiene muchos detalles cronológicos. Por ejemplo, ya vimos los 4 días en el primer testimonio, en el siguiente día, en el siguiente día, en el siguiente día. Y así dices, pues él va a ir muy cronológicamente. Y luego de repente abandona la cronología y incluye cosas aparentemente fuera de orden cronológico. Entonces no estaba atado Juan con un orden cronológico, ni los otros evangelios, aunque ellos parecen ser más cronológicos que Juan. Y aquí tenemos realmente cuánto desorden cronológico vamos a poder aceptar. Podemos aceptar que Juan haya tomado un evento al final de la vida de Jesús y que haya trasladado ese evento al principio. O sea, si esto es completamente inaceptable, tendremos que ir con la idea de 2 limpiezas del templo. Y es difícil decidir, la verdad.
Pero puede ser evidencia de dos limpiezas o puede ser evidencia de otro modo de operar de Juan, otra forma de organizar sus cosas. Y prepara el camino, o sea, en el discurso, y aquí hay un argumento a favor de, pues, un desplazamiento del evento para preparar para otra cosa, porque prepara el camino para lo que Jesús iba a decir a la mujer samaritana. Iba a decir, los días vienen y ya llegaron, que ni aquí ni allá. O sea, el templo va a quedar obsoleto. Y aquí en el relato de Juan acaba de limpiar el templo, preparando para que su templo, el cuerpo, fuera destruido y levantado. Entonces, ahí podemos ver la lógica de Juan. Si es un desplazamiento temporal, podemos ver por qué lo hizo, para preparar el camino para la conversación con la mujer samaritana. Nacer de nuevo. Hay que nacer anothen, y aquí hay ambigüedad. Y a veces yo creo que Juan está jugando con dobles sentidos. Y en Juan a veces llegamos a una Y, o por lo menos nosotros ponemos una Y y decimos, ¿cuál es? ¿Él quiso decir nacer de nuevo o nacer desde arriba? Y puede tener los dos significados esta palabra. Obviamente Nicodemo entendió que de nuevo, porque puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer. O sea, él entendió de nuevo. Puede ser que Jesús estaba enfatizando desde arriba. ¿Por qué? Él usa tres diferentes expresiones para describir el mismo evento. Tienes que nacer anothen, tienes que nacer de agua y de espíritu, y tienes que nacer de espíritu. Y no está hablando de tres diferentes nacimientos, está hablando del nacimiento. Y aquí, esto nos ayuda, estas tres expresiones nos ayudan a interpretar qué quiere decir. Porque si nacer desde arriba, y nacer del espíritu, y nacer del agua y del espíritu es lo mismo, entonces tenemos que interpretar agua y espíritu en conjunción y no pensar en dos diferentes nacimientos. Porque hay quienes dicen, nacer de agua es nacer, no sé, naturalmente, y nacer de espíritu es nacer espiritualmente, como si fueran dos nacimientos. O hay quienes dicen que nacimiento de agua es el bautismo y nacimiento en el espíritu es la regeneración. Pero no. O sea, tenemos que tomar estas tres expresiones paralelamente. Y por lo tanto, debemos mantener agua y espíritu juntos. Entonces, ¿qué es? Es lavamiento por el espíritu. Tiene que nacer de agua y espíritu, tiene que nacer por lavamiento del espíritu. Y aquí tenemos el trasfondo de Ezequiel 36. Otra vez una asociación que los judíos habrían hecho. En 24 al 27. Dice, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, los haré regresar a su propia tierra, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces ahí están en conjunción lavamiento con agua y infundación del Espíritu Santo. Entonces debemos mantener estos juntos. Bien, el nacimiento espiritual, con mayúscula, enfatiza la soberanía de Dios en la regeneración. Y esto es algo, entre los evangélicos muchas veces se dice, crean en Jesucristo para nacer de nuevo. Pero esto es exactamente al revés. Es más bien, hay que nacer de nuevo para poder creer en Jesucristo. No podemos provocar el nacimiento. Y aquí el nacimiento es una imagen que enfatiza la inutilidad, la discapacidad nuestra. ¿Qué hicimos para nacer? Nada.
Nuestras mamás hicieron todo para que naciéramos. Y aquí es la idea. ¿Qué hacemos para nacer espiritualmente? No hay nada que hacer. El Espíritu tiene que soplar donde quiera. Y luego enfatiza en los versículos 12 y 13 que no es por cuestión humana. Si ven 3, 12 y 13, dice... Capítulo 1, ¿no? Sí, perdón, gracias, sí, perdón, regresando a capítulo 1, y aquí habla de nacimiento, gracias, Keith, porque debo agregar esto, es capítulo 1, y dice, a los que recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y estos no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios nacieron. Pues ahí enfatiza la soberanía. Aquí luego tenemos una tipología sorprendente. Es comparar a Jesús con la serpiente. Y esto es sorprendente porque normalmente la serpiente es imagen de Satanás, pero en el contexto es aún en el evento en el desierto es sorprendente ver a una serpiente para ser sanados de la mordida de una serpiente. Entonces es sorprendente en su contexto original también, pero enfatiza que es necesario ver a Jesús con fe para vivir. Es ver, y aquí ver y creer es la misma cosa. Y además aquí introduce una asociación de la crucifixión con la glorificación de Jesús. Y eso es algo muy juanino, porque en los sinópticos, ¿cuál es la glorificación de Jesús? ¿Dónde empieza? La resurrección. Y luego en Lucas, la resurrección en conjunto con la ascensión. Porque hasta ahí es la humillación de Jesús y luego en la resurrección empieza la glorificación de Jesús. Pero aquí en Juan, la glorificación empieza cuando Él es levantado en la cruz. Entonces aquí si la imagen de la serpiente es sorprendente, también la juxtaposición también es sorprendente de ser levantado en una cruz. Y esto es ser glorificado, pero esto es a través de este libro de Juan. Déjame ver, en 15 y 16. No, perdón, no es ahí, es en... ¿dónde está de la serpiente? No lo puse aquí bien. De 14. Como Moisés exaltó la serpiente en el desierto, así también es necesario ser exaltado, levantado el Hijo del Hombre. Y para que todos crean, los que crean en Él, tengan vida eterna. Y luego tenemos el famoso pasaje de Juan 3:16. Y aquí no sabemos si sigue parte de la conversación o si es ya Juan hablando. Pero aquí tenemos el otro lado de la ecuación. Porque por un lado dice, nacer de nuevo es trabajo de Dios. Creer en Jesús es responsabilidad nuestra. Y es otro ejemplo de lo que la Biblia hace. No hay pelea entre soberanía de Dios y responsabilidad humana. Simplemente declara las dos cosas y así las deja. No tiene un problema filosófico de, ¿cómo vamos a resolver esta cosa? No, simplemente dice que hay que nacer de nuevo, es trabajo de Dios. Hay que creer en Jesucristo, es responsabilidad de ustedes. Y ahí lo deja. Entonces nadie puede zafarse y decir, no pude nacer de nuevo. Pues no hay problema, no es tu responsabilidad nacer de nuevo. Tu responsabilidad es creer en Jesús para tener vida eterna. Y es lo que está en nuestras manos para hacer. Bien.
Pan de vida. Estamos brincando secciones muy importantes. Mujer samaritana, capítulo 5 también, pero estamos dando cosas representativas. Pan de vida. Aquí hay paralelos entre Juan 6 y Éxodo 16. El arreglo es agua, pan, agua. Éxodo 15, agua. Éxodo 16, pan. Éxodo 17, otra vez agua. Entonces este es el arreglo. En Juan también. En capítulo 4, agua. Capítulo 6, pan. Y otra vez en capítulo 7, agua. No sé si esto sea a propósito o no, pero es interesante. También el tema de las murmuraciones de los judíos. ¿Qué están haciendo en Éxodo, en esa sección de Éxodo? Murmurando, murmurando. ¿Y qué están haciendo en Juan 6? Murmurando, murmurando. Y obviamente la conexión de pan del cielo. Hay continuidad, pan, pan, pero hay discontinuidad. Comieron maná, murieron. Y ustedes comen de mí, pues no morirán jamás. Y interesante, Juan no menciona ni el bautismo cristiano, ni la cena del Señor. Pero, otra vez, no vamos a alegorizar, porque Juan, si está complementando lo que los evangelios enseñaron, no tiene que repetir las instituciones de estos sacramentos. Pero puede estar haciendo referencias, alusiones indirectas a estos sacramentos. Referencias al agua pueden ser alusiones al bautismo. Y las referencias al pan y vino, alusiones a la cena del Señor. Pero tenemos que tener cuidado, porque interpretación católica romana simplemente hacen una conexión, no una alusión, pero cuando Jesús dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, dicen que es la cena del Señor, es la referencia. No, no es, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? O cuando dice, hay que nacer del agua, esto es el bautismo. Y no puede ser, ¿por qué? Porque no habría tenido ningún sentido para los oyentes originales si fuera una referencia directa al bautismo o referencia directa a la cena del Señor. Sin embargo, podemos decir que hay alusiones. Todo está así relacionado con estos temas de agua, de vino, de pan. Entonces puede haber alusiones, pero realmente, a menos que vayamos a arrancar los textos de las manos de los oyentes originales y asignarles significados que ellos no podrían haber entendido, no podemos hacer una conexión directa con los sacramentos. Bien, la fiesta. En la fiesta, 7 y 8. 7 y 8, según Moisés Silva, es el corazón del Evangelio. Y estamos a la mitad del camino. Y es el corazón porque todos los temas principales de Juan aparecen en estos dos capítulos. Y pueden encontrar ahí todos los temas principales. Y aquí hace una conexión explícita entre agua y espíritu. Si vamos, si vemos 7:37 y 30 al 39, habla del último día de la fiesta, el gran día. Jesús se paró y gritó diciendo, si alguien tiene sed, que venga a mí y que beba. Los que creen en mí, como dice la Escritura, ríos saldrán de su vientre, resultando de agua viva, o aguas vivas. Esto dijo con referencia al Espíritu que iban a recibir los discípulos. No había todavía el Espíritu porque Jesús todavía no había sido glorificado. Pero ahí está la referencia muy explícita entre agua y el Espíritu. Y aquí 3 veces dice yo soy, ego eimi, sin indicar un predicado. En 8:24, 8:28 y 8:58. También hay 3 otras instancias cuando Jesús dice ego eimi sin indicar un predicado. Hay otras veces que Él usa ego eimi con un predicado.
yo soy pan de vida, yo soy puerta de las ovejas, yo soy luz, yo soy buen pastor, etc. Pero 6 veces dice simplemente yo soy. Ahora, simplemente puede decir, puede ser una expresión que simplemente quiere decir soy yo. Y identificarse, puede ser. Sin embargo, sin predicado también puede ser una alusión a Isaías 43:10 en la Septuaginta. Y en la Septuaginta, en 43:10, dice, ustedes son mis testigos, y yo testigo, dice el Señor Dios, y mi Hijo, quien escogí para que sepan y crean y entiendan que ego en mí, que yo soy. Antes de mí no había otro Dios, y después de mí no habrá otro. Entonces, en la mente de los judíos, al usar ego en mí, sin predicado, pues habría invocado este texto, y este texto también invoca, quizás no directamente, pero invoca el relato del nombre, de la promulgación del nombre de Dios, Yahvé, que muchos creen que es del verbo ser, y que tiene que ver con yo soy quien soy. Entonces, hay diferentes alusiones aquí. Si fue algo directo o indirecto, pues no podemos estar muy seguros, pero podemos estar seguros de que los judíos hicieron la conexión. Los que escucharon en primera instancia hicieron la conexión a tal grado que querían matarlo. Entonces, ahí en el versículo 58 lo dice en la forma menos ambigua y más directa, y les provocó a ira, porque ahí dice, antes de que Abraham hubiera, yo soy. Y no, digamos, en cuestión del tiempo del verbo, como no checa, ¿no? Porque hubiera dicho que yo era, yo existía, pero él muy a propósito dijo, yo soy, ego en mí, y ellos pues entendieron algo, una conexión con Yahvé, con el Dios único que dice yo soy. A lo mejor les mentí cuando estábamos hablando de Marcos, porque hablé de un problema textual y dije que es el único de ese tamaño. Hay otro en Juan que es casi del tamaño. Sin embargo, no es de tanta importancia. Es de importancia, digamos, sentimental, porque es una historia que queremos mucho y hemos aprendido y nos impacta. Es de la mujer atrapada en el adulterio. Pero no es del tamaño de la conclusión de Marcos, porque en la cuestión de conclusión de Marcos, si quitamos el variante, tenemos algo muy cortante, muy abrupto. Aquí, si quitamos, tenemos algo más fluido. Entonces, no es problemático quitarlo. A lo mejor sentimentalmente sí, porque nos encanta esta historia, pero en cuanto al flujo del libro, fluye mejor sin que con, porque parece que está pegado ahí sin mucho sentido en la organización. La VS omite esta sección, más bien la incluye aquí en brackets, pero en su aparato textual lo omite y le da una calificación de A. O sea, dice que no debe estar aquí. Estamos muy seguros de que no debe estar aquí. Lo interesante es que aparece en otros manuscritos, después de Juan 7:27 o 26,
o después de 21, 25, o en Lucas. Entonces parece que es un relato que iba como flotando un poco, y parece que es muy antiguo, no sabemos qué tan antiguo, pero parece que no fue original. ¿Por qué tenemos que luchar con esto? Por la gran influencia del Textus Receptus, y que está en muchas Biblias, Reina Valera, King James, y es una historia que conocemos bien. Entonces no podemos simplemente pasarlo por alto sin mencionar esta situación. Si no hubiera tenido tanta influencia el Textus Receptus por tanto tiempo, no tendríamos que luchar mucho con esto, porque la evidencia de su originalidad no está ahí. Lo siento, yo sé que estas cosas nos conmueven un poco y nos sacuden un poco, pero aquí, como digo, no estamos perdiendo, digamos, un relato que nos impacta, pero no estamos perdiendo nada que no tengamos en otro lado, acerca de la compasión de Jesús, acerca de su perdón, etc. Bien, luz y ceguera. La historia del invidente sanado ilustra el tema de Jesús como la luz de la humanidad. Y hay progresión en la iluminación del que era invidente, y la ceguera de los que decían que veían. Entonces hay dos movimientos aquí. Uno va con más y más luz, y otros van con menos y menos luz. El primero, el invidente sanado, primero dice, no sé. Empieza en ignorancia. Y luego empieza a aclarar, es profeta. Y luego dice, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y luego él dice, vino de Dios. Y luego cuando Jesús lo encuentra después, dice, creo, Señor. Y los fariseos, a cambio, ellos empiezan muy seguros, no vino de Dios. Exactamente lo opuesto a la conclusión del invidente sanado. Y luego dijeron, es pecador. Y luego al final dicen, no sabemos. No sabemos de dónde viene. Entonces ellos aumentan su ignorancia y el invidente sanado va caminando más y más claramente en la luz. El capítulo 10 tiene la misma idea, como la inversión de papeles, con la idea de líderes malos, pero con otra metáfora, el pastor. Pero más o menos es la misma estructura, porque en el capítulo 9 los líderes son ciegos, y ahí al final, como le dicen, ¿también nosotros ciegos? Y Jesús como juega un poco con ellos. Dice, si fueran ciegos no tendrían culpa. Entonces les deja como que, ¿estamos o no estamos? ¿No? O sea, ¿qué nos está diciendo? Pero aquí, en el capítulo 10, son los pastores, que deben ser los pastores, cuidando el rebaño, pero Jesús les cataloga como ladrones y bandidos. Y él dice, a cambio, el buen pastor da su vida. Y aquí es una referencia a Ezequiel 34. Pastores que comen de las ovejas, se satisfacen y no las cuidan. Pero en cambio, el buen pastor no da la vida de las ovejas a favor suyo, más bien da su vida a favor de ellas. Muerte y resurrección, 11 y 12. La historia de la resurrección de Lázaro anticipa la explicación de la muerte y resurrección de Jesús en el 12. Entonces tenemos paquetes, 9 y 10 como es un paquete de pensamiento, muerte y resurrección, 11 y 12 también, es una unidad de pensamiento. Y aquí tenemos algo en el 12, después de haber repetido que no había llegado su tiempo 3 veces, 2, 4, 7, 30 y 8, 20, la declaración del versículo 12, 23 es sorprendente e introduce un cambio de escena, un cambio dramático de escena. Y aquí en el contexto, ¿se acuerdan que los griegos llegaron con Felipe y dijeron quisiéramos ver a Jesús? Y Felipe no sabe qué hacer y él va no más bien, a ver, Felipe se acercaron a ¿quién primero?
A Felipe, sí. Sí, exacto, Felipe y Andrés, y luego fueron con Jesús para decir que hay algunos griegos aquí que quieren una audiencia contigo. Jesús, ¿cuál es su respuesta? Su respuesta es el 23. Él les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y parece que, al principio parece que está no haciendo caso a la petición de los griegos, pero en el contexto es la respuesta. Y luego dice 24, de veras les digo, si la semilla del trigo no caiga al suelo y muera, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Pues ahí liga la hora de su glorificación otra vez con su muerte. Glorificación, muerte. Y la respuesta es que a los gentiles: ¿quieren verme? Perfecto, me van a ver. Me van a ver glorificado, me van a ver exaltado, me van a ver muerto. Y el resultado es que todo el mundo va a llegar con él. Si seguimos en 32 y 33, dice: cuando yo sea exaltado de la tierra, yo traeré todos a mí mismo. Y luego dijo esto con la muerte, acerca de la referencia a la muerte que iba a morir. Y luego, si vamos atrás, en 19, es algo interesante, una de las profecías de los enemigos de Jesús. Porque están muy frustrados ahí, los judíos dicen unos a otros: vean que esto no sirve de nada. Vean que todo el mundo va tras él. Y luego los griegos vienen tocando la puerta y Jesús dice: es cierto, voy a ser glorificado y voy a traer a todos los hombres a mí mismo. Bien, y es el tema del libro. Si vemos, si consideramos el tema como la gloria de Dios, podemos ver en 12:28. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Y luego vino una voz del cielo: lo glorifiqué y otra vez lo glorificaré. Y podemos tomar esto como un resumen de lo que es el mensaje del libro. Se manifiesta la gloria de Dios en la muerte y la resurrección de Jesús. Y la triste conclusión de esta primera sección, si seguimos la estructura de Silva, la triste conclusión es la incredulidad y la autocondenación de los judíos, que es en cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces, esta es la primera sección. Tenemos que ir más rápido. Resumiendo, la pasión, 13 al 19. Mientras que los primeros 12 capítulos cubrieron 2 o 3 años del ministerio de Jesús, los capítulos 13 al 19 cubren los últimos 24 horas de Jesús con sus discípulos. Ya no enfocado en el mundo, ya el mundo decidió no creer. Él se dedica a sus discípulos. Y aquí algunos temas principales. Interesante, el amor. El amor se ha mencionado, pero ahora en este discurso se menciona como más de 30 veces el amor. El consuelo que vendría por medio de lo que los discípulos más temían. ¿Qué va a pasar? Habla de su muerte. ¿Qué va a pasar? Y él ve que los líderes quieren matarlo. ¿Qué va a pasar? Y él dice: lo que va a pasar es lo mejor para ustedes. Y él ahí dice que mi ausencia es lo mejor que les puede pasar. Porque estoy con ustedes ahora, pero estaré con ustedes ahí morando en ustedes por medio del Espíritu Santo. Y también énfasis en la comisión de salir y llevar las noticias al mundo. Pues aquí podemos ver enfoques ya no en el mundo, más bien enfoques amor, misión, consuelo, Espíritu Santo. Ya ese otro enfoque en los discípulos. Y luego la resurrección. Hay 2 escenas con 2 episodios cada uno. Al sepulcro, y luego va de
general, más bien a grupo, a individuo, y luego en el aposento alto, general de los discípulos, hay un individuo. Así va el orden. Pedro y el discípulo amado visitan el sepulcro, y luego Jesús aparece a María. Luego, aposento alto, Jesús se reúne con los discípulos, y luego Jesús aparece a Tomás, individuo. Entonces, de discípulos a uno. Y interesante, el versículo 28 parece que como un testimonio personal, porque es información privada, no es información que cualquiera tendría. Es 28, y está hablando del discípulo amado que corrió a la tumba y aparentemente corrió, era más veloz que Pedro, y llegó y dice, luego entró, llegó primero, pero luego, a ver, en este relato nos dice que llegó primero, a ver, Pedro, otro discípulo, El 4. el 4, sí, dice que llegó primero, ¿no? Pero parece que no se atrevió a entrar. Y luego Pedro entró primero y luego el otro discípulo entró. Versículo 8. Luego entró el otro discípulo, quien había llegado primero al sepulcro, y él vio y creyó. Ahora, ¿cómo sabe el escritor de esa conversión? Pues porque es su propia conversión, ¿no? O sea, porque está relatando algo interno, su experiencia, que en ese momento vio y creyó. Y otra vez tenemos, esto cierra con la idea del capítulo 3, hay que ver la serpiente para ser salvo. Y aquí ver y creer es el mismo concepto. Y luego la confesión de Tomás, el segundo clímax en el Evangelio. El primer clímax es la muerte de Jesús, donde es exaltado. Y normalmente un drama tiene un clímax, pero aquí tenemos como doble clímax. Porque aquí tenemos el clímax de la exaltación de Jesús, y luego en la resurrección y la confesión de Tomás. ¿Se acuerdan en Marcos? Doble confesión de Pedro y del centurión. Aquí la confesión de Tomás es climático. Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y la segunda sección termina con la fe de los discípulos. Diferente a la primera sección que terminó con la incredulidad de los judíos. Epílogo. En la restauración de Pedro, la conexión entre el perdón de los pecados y la misión de cuidar a los otros es clara. Perdonado, ahora cuiden. Y ahí otra vez el movimiento es, o sea, tú has recibido, ahora lleven a otros lo mismo. Y aquí además conecta la muerte de Pedro con la gloria de Dios. Y otra vez, Jesús murió para glorificar a Dios. Pedro va a morir con sus manos extendidas para la gloria de Dios. Según la tradición, Pedro fue crucificado también, pero volteado, con cabeza abajo y pies arriba. Y algunos toman el versículo 24 como un comentario editorial de otra persona o grupo, porque habla del discípulo amado como en tercera persona, y dice, este es el discípulo quien testifica acerca de estas cosas, quien ha escrito esto, y sabemos que su testimonio es verídico, ¿ok? Y algunos dicen que alguien más, o sea, un grupo dice, estamos confirmando de que su testimonio es verídico. Y así lo toma Harrison, no sé si hayan fijado, pero así lo toma como si fuera esto escrito por otro. Sin embargo, como durante todo el libro, el escritor ha hecho referencias a sí mismo en tercera persona, o sea, no tenemos que suponer que otra persona haya agregado eso. Puede ser el mismo autor hablando otra vez en tercera persona acerca de sí mismo. Y el último versículo es una exageración encantadora. Entonces, muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritos aquí, y el mundo entero no sería suficiente para contener todo si todo fuera escrito.
algo de exageración quizás, pero encantadora forma de concluir este maravilloso Evangelio según San Juan.